Vamos a leer un verso bíblico en Primera de Corintios. Segundo. Antes de iniciar, sí, vamos a ver cuál es la diferencia entre ser fiel y ser agradecido. Y dice, ser fiel, como su significado original, está vinculado a la lealtad, a la atención al deber, y la palabra fiel se deriva de fidelis, que su significado es servir a Dios. Y agradecido, persona que agradece un favor o un beneficio. Me disculpan, tengo un problemita aquí. Señores, hay felicidad en la fidelidad. En primera de Corintios 2:9 dice, antes como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muchos creen que la fidelidad depende de tener muchas cosas. La felicidad, señores, no es sinónimo de riquezas. La realidad es que la riqueza es un hermoso talento que Dios le da al ser humano, y la verdadera fidelidad está en la fidelidad. La verdadera felicidad está en la fidelidad. Y esto no importa si tienes mucho, si tienes poco, si eres rico o si eres pobre. Hay felicidad en la fidelidad, como le dije. Hay un verso muy conocido en Mateo 25:23 que dice, su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Aquí Dios nos está hablando de la fidelidad, porque para ser feliz hay que saber administrar las cosas que Dios nos dio. Job, no podemos hablar de fidelidad sin mencionar a Job, ¿verdad? Job era un hombre rico, pero se quedó pobre. Y como todos conocemos la historia, fue acusado por Satanás de que su fidelidad se debía a su prosperidad. Pero aun cuando no tuvo nada, ¿qué hizo Job? Siguió siendo fiel. Así como la historia de otros, como José, Abraham, Mateo, Pablo y Jesús. ¿Y qué podemos decir de Jesús? Jesús que dejó todas las riquezas celestiales para venir a este mundo con absolutamente nada. Tenemos 3 objetivos de la prosperidad. El primero de ellos es, debemos reconocer que en realidad somos mayordomos de los bienes de Dios. Y si somos mayordomos de los bienes de Dios, debemos manejar los bienes como Dios lo haría, porque Él es el propietario de todo y por lo tanto debemos tener cuidado con las cosas que Él nos da. Que este es el segundo, debemos tener cuidado con nuestros deseos no santificados. Esto es a la hora de trabajar con los bienes de Dios. Y el tercero, la beneficencia, que son las dádivas u ofrendas, deben mantenerse de manera proporcional con la prosperidad o la bendición recibida.
Algo que no podemos pasar por alto es que los avaros no entrarán al reino de los cielos. Y claramente lo dice Efesios 5:5, que dice: porque sabéis esto, ningún fornicario o inmundo o avaro tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La historia del joven rico en Mateo 19:16, que quería la vida eterna, pero ¿qué pasaba? Tenía muchas riquezas que no le permitían seguir los pasos de Jesús. Para llenar este vacío que a él le faltaba, necesitaba vaciar primero ¿qué? Todo lo que tenía, todo lo que le sobraba. Las cosas que el joven rico tenía lo alejaban de Dios. El joven rico, a pesar de buscar ¿qué? La persona correcta, de escuchar la respuesta correcta y hacer la pregunta correcta, tomó ¿qué? La decisión equivocada. Elena de White dice en El deseado de todas las gentes que el joven rico amaba más los dones que al dador. En pocas palabras, ¿qué pasó con el joven rico? No supo administrar las cosas que Dios le había dado. Si defraudamos a Dios en los diezmos y las ofrendas y no sabemos administrar lo que Él nos da, ¿cómo nos va a confiar Dios los tesoros celestiales que tenemos en el cielo? Vamos a pensar en esto. Y volvemos a mencionar el caso de Job. Volvemos a mencionar el caso de Job, que es el ejemplo de la verdadera mayordomía. Job fue fiel en todo y por eso él supo decirle, vamos a leer primero lo que dice aquí en Job 2:3, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por estas cosas, hay otro verso que quiero leer primero. El secreto de la vida de Job era que residía en el hecho de que no consideraba que sus posesiones como suyas. Por eso, cuando su esposa le decía que maldijera a Dios, él supo decirle, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea ¿quién? El nombre de Jesús. Job fue un excelente mayordomo, aun cuando se quedó sin nada. Por eso, en el mismo libro de Job, en el capítulo 42, verso 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos, y aumentó, ¿a cuánto? Al doble, todas las cosas que habían sido de Job. ¿Quiénes quieren que Dios lo bendiga de ese modo? Amén. O sea que Dios lo recompensó. Eso quiere decir, mis hermanos, que Dios siempre es ¿qué? Siempre es fiel. Bien, hablemos ahora brevemente de la gratitud y lo haremos en la historia vamos a buscar la historia en Lucas 17:11, que es la historia de los leprosos. Leemos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales pasaron de lejos, y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró su rostro en la tierra y sus pies, dándole gracias a este que era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, que tu fe te ha salvado. ¿Cuántos fueron sanados? ¿Y cuánto agradecieron?
un solo. Esto, Dios espera de nosotros que seamos agradecidos. Y esta noche estamos aquí precisamente para agradecer a Dios por todas las cosas que Él nos ha dado. La historia del hijo pródigo también es la esencia de por qué debemos estar agradecidos. Todos la conocemos. Dios es ese padre que sale a abrazar a ese hijo, le quita la ropa sucia y lo viste ¿de qué? De gala, porque es su hijo que se había perdido, pero su gracia nos alcanzó sin importar del lodo sucio donde nos encontremos. Él nos limpia con su bendita sangre. Entonces, ¿por qué no estar agradecidos? Vamos a seguir leyendo otra cita bíblica que se encuentra en Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra cita bíblica poderosa está en Efesios 2, 4, 5 y el 8, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois ¿qué? Salvos, y medio de la fe, y por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. El amor de Dios es tan grande que nos regaló la salvación. Y puedo decir ahora mismo, podemos todos decir, soy salvo en Cristo Jesús. Para concluir, vamos a leer en Mateo 6:33, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no nos afanemos tanto por acumular cosas a Dios. Tenemos también que entregarle lo que a Él le corresponde, y Él nos dará todo lo demás. También hay un verso muy interesante que dice, en Apocalipsis 2:10, dice: sé fiel hasta que tu matrimonio acabe. Sed fiel mientras las cosas anden bien. No, ¿verdad que no? Sed fiel hasta que pierdas tu trabajo. O sed fiel mientras tenga posesiones. Eso es lo que dice Apocalipsis 2:10. No, mis hermanos, Apocalipsis 2:10 dice: sed fiel hasta la muerte, y Él nos dará ¿qué? La corona de la vida eterna. Bueno, mis hermanos, vamos a ser fiel a Dios. ¿Para qué? Para ganarnos esa corona de la vida eterna. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener una palabra de oración y a elevarnos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Dios bueno, Dios de misericordia, gracias. Gracias, Señor, por estas palabras. Esperemos que cada hermano aquí pueda meditar en su condición, Señor, y pueda ser fiel tanto en sus diezmos como en sus ofrendas, agradeciéndote cada día por cada cosa que haces por nosotros, por nuestra vida, por nuestro trabajo, porque podemos respirar, por salud, porque tú todo lo puedes, Señor. Tú nos conoces. Te vamos a pedir por aquellas personas que están quebrantadas. Tú conoces su condición. Pasa tu mano de sanidad, Señor, porque tú eres médico de médicos y todo lo puedes. Dirígenos en todo momento, y ahora que vamos a nuestros hogares, llévanos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y no dudes
Jesús contigo está. Clama a Dios y dale gloria a Él. Tan solo tienes que creer. Porque a tu lado siempre está. Porque nunca te dejará. Por ello verás que con paciencia la tormenta pasará. Ora que los muros caerán, las enfermedades sanarán. Ora porque los que a Cristo oran